Señor presidente, amigos integrantes del más antiguo Rotary de América del Sur, invitados especiales y amigos de todos los caminos de la vida, mesa por mesa voy viendo gente con la cual compartí momentos de mi vida, algunos desde la muy lejana juventud, otros de la más cercana juventud y otros a través de las actividades políticas. Todos ellos han sido un gusto volver a verlos. Cuando Wilder me sugirió mi presencia aquí en este Rotary, que más de una vez ha soportado mis charlas, me dijo que yo eligiera un tema. El año pasado yo empecé a escribir un artículo periodístico sobre lo que iba a pasar, o lo que yo creía que iba a pasar, con la presidencia del presidente Trump en los Estados Unidos y el avance ya en ese momento, sin vacilaciones, de China hacia el escenario mundial. El tal artículo periodístico se alargó y luego, al superar los límites del diario El País, donde yo escribo una vez por mes, siguió creciendo y se convirtió en un libro, un ensayo, un bosquejo de ese tema. Y creo que, aunque era muy previsible lo que ha ido ocurriendo, lo que ha pasado en estos 10 meses desde su lanzamiento ha ido confirmando que estamos en un momento muy interesante de la política internacional, con esos dos protagonistas, uno tan peculiar como es el presidente Trump y otro tan antiguo como la propia historia, como es el imperio chino o la China simplemente. El título que yo le había puesto para la editorial, que no fue aceptado, era Game Change. Estados Unidos usa mucho esa expresión para indicar un episodio que repentinamente cambia el juego, desparrama un centro a la olla, diríamos en términos nuestros, que cambia toda la defensa de un equipo y el ataque de un equipo. Quedamos en este título, que es bastante soso, más descriptivo quizás, pero evidentemente el cambio de juego que se produce en los años recientes es espectacular. ¿A qué llamamos un game changer, un cambiador de juego? Bueno, al Brexit. Ahí tienen ustedes un episodio que cae como un rayo en una tarde apacible de verano y que ha hecho un lío en las relaciones europeas y, por qué no, internacionales de primer nivel. El éxito del presidente Trump en el colegio electoral, cuando todo el mundo prácticamente daba otro resultado, también es y seguirá siendo por un tiempo un episodio que sale de los carriles de lo previsible. Repito, lo de China nadie puede decir que era un game change, porque hace 4.000 años nada más que están dedicados a esto. Pero el avance de uno y la reticencia y la reculada del otro me parece que generan una situación, sobre todo para nuestro continente o subcontinente, de un enorme interés. Y como tercer elemento del razonamiento de este ensayo es el fin del castrismo. Por supuesto que eso sí se podía prever, porque Fidel vivió muchos años, dirigió, patrocinó, representó la dictadura más larga de la historia, y con su vicario, con Chávez, que le dio un último hálito de oxígeno, o más bien de petrodólares, a el socialismo del siglo XXI,
prolongó un poco la vida de lo que llamamos genéricamente castrismo, pero se terminó. Y entonces, en el escenario de nuestro país, de nuestra región platense y de toda la región latinoamericana, tenemos esos tres datos de la realidad sobre los que desarrollamos una brevísima teoría. El tema del chavismo como última tramo del castrismo está saldado con el drama que vive la República de Venezuela y demuestra una vez más que el dinero y la prosperidad derivada de una sola fuente, una sola actividad, no es una cosa buena para los países, que genera dependencias y que cuando ya la cantidad es exorbitante, compra o canjea, para ser más suave, lealtades y adhesiones que cuando se acaba ese elemento se debilitan, por decirlo también de una manera más sencilla y comprensible. Este elemento, más allá de lo que pueda pasar en el futuro próximo, creo que va a dar nacimiento a un mayor pragmatismo en la política gubernativa de las naciones de nuestra región. Cada vez más es cierto que ni lo uno ni lo otro, que tiene que haber un pragmatismo en cuanto a la administración, porque los déficits son malos, porque no tener libertad de comercio es malo. Es decir, ya eso no tiene color, ni olor, ni bandera. Nadie puede decir que es de izquierda, derecha o del medio o abajo ser partidario del equilibrio de las cuentas fiscales. Es decir, se van a caer muchos títulos, muchos eslóganes sobre los cuales tantas veces operaron nuestras naciones. Y habrá gobiernos más para un lado, más para otro, pero ya creo que de izquierda y derecha va a ser muy difícil. Yo creo que va a haber buenos gobiernos, gobiernos regulares y malos gobiernos. Y me parece que hasta eso vamos después de la larga experiencia de este hombre que fue el más importante de la historia de América Latina, que se llamó Fidel Castro. Nos guste o no, sobre todo a nuestra generación. Yo tenía 18 años en el 59, o sea que ha sido el compañero de toda nuestra vida en las noticias, esta persona, y los que lo seguían en nuestro país, nuestros rivales, adversarios y a veces enemigos también. ¿Qué ocurre entonces cuando, contra todos los pronósticos en Estados Unidos, aparece un resultado político distinto? Hay un asombro, hay un gran signo de interrogación. Ahora, el presidente Trump es un aerolito que vino del espacio exterior y se introdujo en la política norteamericana, así como llegado del espacio. No, yo creo que más allá de que es una persona muy particular y peligrosa, imprevisible, el presidente Trump representa una América muy auténtica, que estaba quedando de lado. Nosotros tenemos generalmente la imagen de la costa este, las grandes universidades, el New York Times, en el centro la CNN, del lado de California un liberalismo siempre en primera línea de todas las revoluciones, pero la América profunda, la Deep America, no la teníamos en cuenta. Y este hombre no es un invento, este hombre es un vaquiano, diríamos, en términos criollos, que
con buen olfato político, a pesar de no serlo, se dio cuenta de que ahí había una corriente que esperaba a alguien que la condujera. Yo me acuerdo que el doctor Herrera decía en una oportunidad que los dirigentes políticos, los caudillos, los líderes, eran como los radomantes. Ustedes saben lo que es un radomante, ¿no? El que toma una vara en sus manos y que, dotado de una especial sensibilidad, va por ahí y de repente la vara se mueve y, atestiguo, porque es así, irresistiblemente marcado de ahí agua. Y decía el doctor Herrera, bueno, ese hombre caminaba sobre una tierra y descubrió un agua que nadie sabía que estaba y que aflora. Bueno, mucha conducción política es calibrar, encauzar, escuchar, comprender, encabezar fuerzas que están a la espera justamente del radomante que las haga salir a luz. Y este hombre fue a los pequeños pueblitos, fue a los lugares donde antes se fabricaban autos y ahora no, fue a los lugares donde había siderurgia y ahora no, fue a los lugares donde al que viene de otras partes ahora, porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes anteriores, pero esta nueva ola por la procedencia o geográfica o religiosa no gusta, y dijo, estos vienen a sacarle el trabajo. Ojo que ninguna de estas cosas las compartimos, simplemente supo tocar los centros que iban a despertar esta fuerza y apeló al patriotismo, un país de gente muy patriota generalmente, a los veteranos de la guerra, muchas banderas, y vamos a hacer de nuestro país un gran país de nuevo. Y ahí está. Pero la primera cosa que quiero señalar, que por supuesto no es un descubrimiento mío, es que no es un invento. Y además es un presidente que está sufriendo una embestida de deslegitimación como ningún otro presidente. Las elecciones de Estados Unidos son muy duras. Nosotros somos unos niños de pecho, o éramos, espero que tampoco bajemos también en eso, el nivel tan bajo de nuestro país en tantas cosas. En Estados Unidos son terribles las campañas, pero el día siguiente, bueno, ganó fulano y se acabó. Y en este caso hay todo un movimiento para deslegitimar, no oponerse a un presidente que salió electo de acuerdo a la Constitución por la convención electoral, por el colegio electoral. Este hombre, entonces, poseído de un mandato legítimo, comienza a plantear un Estados Unidos prescindente. Claro, no se puede borrar porque es parte esencial de la ecuación del poder, pero un Estados Unidos de aislacionismo, los tratados de comercio son en contra nuestro, ahí está el déficit que tenemos, las fábricas se fueron para Vietnam, las fábricas se fueron para Guatemala, se fueron para Honduras. Tampoco esto es nuevo en Estados Unidos. El aislacionismo y la prescindencia es muy antigua en la historia de los Estados Unidos. El propio presidente de Washington, cuando le ofrecen un tercer periodo de gobierno, en una magnífica carta que le dirige a sus compatriotas, dice: no se metan en temas internacionales, Europa. Claro, era la etapa pastoril de la economía, pero los Estados Unidos siempre tuvieron una autoconciencia de ser excepcionales, la primera democracia del mundo, y no querían meterse en lío. Y acuérdense del presidente Wilson, con el horror de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, nunca más la guerra, por favor. El presidente Franklin Delano Roosevelt no pudo entrar en la guerra del primer día, mientras Inglaterra aguantó la vela el 39, el 40, el 41, tuvo que venir el
el ataque a Pearl Harbor para que el país ese se metiera. Y entonces este hombre también dice, ¿qué tenemos que ver nosotros cuando en la OTAN los que ponemos la plata somos nosotros, los que ponemos la Fuerza Aérea somos nosotros, y Alemania no cumple con el mínimo del 2% del Producto Bruto de lo que hay que poner para defenderse? Son otros los que tienen que defenderse. Otra posición interesante, y repito, auténtica, no la comparto, simplemente digo que no es un disfraz, es una faceta muchas veces preexistente en la propia filosofía y en la academia, que este hombre le da de nuevo una preeminencia al estar nada menos que sentado en la Casa Blanca. Entonces, ahí entra la otra parte de este pequeño ensayo, que es la relativa a la China. Hay un libro de Henry Kissinger que yo creo que agota el tema, son como 1000 páginas sobre China, y que comienza con una reflexión que no porque la conociéramos la vamos a dar por baladí, no, es muy importante. China siempre existió. Cuando se empezó a escribir historia, la historia de la humanidad existe cuando se empezó a escribir. Ya China estaba. Era un dato de la realidad, estaba. No hay 4 de julio, no hay 25 de agosto, no hay 9 de julio, no hay 14 juillet, no hay un día 0, no hay un día 1. Ahí está. Y por eso una de las características también a tener en cuenta que es su sentido de superioridad. La China es el reino del medio. El cielo, la China y después todos nosotros. Y eso, claro, debe ser muy difícil comprenderlo para quien tenemos 200 años más o menos de independencia. Pero está metido en un sentido de superioridad abonado por la realidad, porque era una civilización de altísimo nivel cultural cuando en Europa se comían carne cruda. Es decir, la dimensión que le dan al tiempo en ese país no es la que tenemos nosotros. Manejamos el mismo reloj, manejamos el calendario, pero 100 años para ellos. Cuando Inglaterra firmó por 100 años con Hong Kong, habrán dicho los ingleses, bueno, ahora sí. En un buen día llegó la hora, y se fueron los ingleses. Y China, una China para la cual el periodo comunista de Mao de 50 años es como un pelo en un conejo. Si habrán visto hambrunas, matanzas, dictadores, 4.000 años, 3.000 años, 1.000 años, no son nada frente a lo que pueda ser el pasaje del Mao Zedong. Y este nuevo Mao que se está instalando viene con una nueva China sobre la cual voy a decir algunas palabras porque aunque sea contradictorio hay una nueva forma de expresión china. Pero recordemos otra cosa. La noción del tiempo es una. Allí un año es distinto que para nosotros y tal como lo explicamos, 100 años también. Segundo, la China sufrió mucho los ataques de Occidente. La guerra del opio es uno de los episodios más canallescos de la historia de la humanidad. Se había comenzado a ficcionar la gente a fumar opio. Y un emperador, cuyo nombre no me acuerdo, por supuesto, resolvió que no, que, bueno, como con el cigarrillo, ¿no? Resolvió que no, con más poder, ¿no? Acá no más opio. Pero ¿quiénes eran los que cosechaban, manufacturaban? Bueno, lo vendían. Los ingleses y franceses. Y entonces hacen una guerra contra China para imponer el consumo del opio.
mediados del siglo XIX. Fue una guerra de una injusticia y abrieron China los cañonazos y le impusieron el consumo del opio. Entonces, el odio al extranjero, unido al hecho de ser un país continente que nunca le interesó salir para afuera, nunca le interesó salir a conquistar otros países, eso y la agresión extranjera son dos factores que tenemos que ponerlos ahora cuando hablemos de la nueva China. ¿Y cuál es la nueva China? Bueno, no hay nada nuevo más que una forma distinta de ejercer el mandarinato, el poder, hacia afuera y hacia adentro. Deng Xiaoping, que quizás es el más importante de los personajes chinos de los últimos 100 años, más que Mao, fue el que un buen día, después de una vida novelesca, que no viene al caso contar, de haber estado prisionero arriba, abajo, vapuleado, denostado, dijo: es glorioso enriquecerse. Todo con retrato de Mao y Estrella Colorada y hoz, martillo, todo lo que usted quiera. Pero a un país de trabajadores, empresarios, comerciantes, le dijo: vayan a hacerse ricos. Y entonces esta nueva, entre comillas, China, es la que está ahora apareciendo por estas costas. Ya hace una decena de años, hace 20 o 25, que es uno de los principales mercados para venderles cosas. Porque claro, el multiplicador de 1.4 billones de personas es bárbaro, ¿no? Con que en la provincia más chica se resuelvan a comer un churrasco por semana, estamos hechos, ¿no? Es decir, el multiplicador es tan grande que si los chinos que no gastan nada, porque tienen la obsesión del ahorro, gastaran $100 más por mes, acá hay gente inteligente, multiplique 1.400.000.000 por 100, esa es la cantidad de dinero que se lanza a un mercado que no va a cesar de comer y de consumir materias primas y muchas cosas. Pero ahora está en otro refinamiento de inversiones. Han comprado en la Argentina, han comprado aquí 2 frigoríficos, el dique flotante, en Brasil. Es decir, China está dispuesta a lanzarse al vacío que le hace el otro. Es decir, han tenido la suerte de que haya un presidente de Estados Unidos con esas características que decíamos. Y fíjense ustedes, en Davos, que es uno de los lugares donde se deciden muchas cosas importantes, hace 3 años, en Davos, el señor Xi, ahora convertido ya prácticamente en emperador, decía: ante las oportunidades y los retos de la globalización económica, lo correcto es aprovechar todas las oportunidades, afrontar conjuntamente los desafíos y trazar el rumbo adecuado. No habrá ganadores en una guerra comercial. Seguir el proteccionismo, dice Xi, es como encerrarse en uno mismo en un salón oscuro. Puede que se evite el viento y la lluvia, pero también quedarán fuera la luz y el aire. Un discurso del libre comercio que lo podía haber dicho un académico inglés, un premio Nobel económico de Estados Unidos o un gran empresario de Occidente. Entonces la inversión de roles es lo que destaca más las dos posiciones. El TPP, el Transpacífico, estaba armado alrededor del océano donde se va a librar la batalla económica de este siglo, que es el Pacífico, y China iba a caer allí dentro, Estados Unidos se va. Y entonces pasa lo inevitable.
Si dos muchachos están cortejando a una niña bonita y uno abandona y el otro sigue, bueno, se queda el que sigue. Si el otro se va a llorar a la esquina, si no me quiere, bueno, no hay caso. Acá el competidor abre espacios y el poder es como el gas, odia el vacío, y el poder económico, político, diplomático de China lo podemos medir con los visitantes que van allí. Allí van todos a hacer el kowtow. La reverencia que había que hacer antes era tocar el piso con la frente, ¿no? Un embajador inglés hubo un lío porque no lo quería hacer. Venía de parte de la reina Victoria. El chino no tenía idea quién era la reina Victoria. Incluso cuando lograron arreglarse de que no se inclinara tanto el inglés, venían por el río y en las velas, escrito en chino que nadie entendía, habían puesto: tributarios de Inglaterra saludan al emperador. Si la reina Victoria era poco menos que la súbdita. Bueno, cuando tenemos una actividad económica, política, comercial en disputa y el otro cede los espacios, la China va a avanzar y va a avanzar ya en otra sofisticación. ¿Cómo va a ser un mundo en el cual China en cualquier momento pasa a ser la primera potencia económica? No va a ser seguramente con el poder militar. Creo que por más que ellos están asegurando la fuerza en la región, que es, como todo país, lo inmediato es lo que le preocupa, Japón, Corea del Sur y el mar de China y las islas estas que están allí, van a aumentar y van a tener, en vez de un portaaviones viejo que tienen ahora que es ucraniano arreglado, van a tener dos. Yo creo que va a ser una organización económica y comercial muy parecida a lo que era el Imperio Británico. En tiempos del Imperio Británico, en Londres se resolvía todo. El tren lo hacían los ingleses en América. El puerto lo hacían los ingleses. Los barcos eran ingleses. Los seguros eran ingleses. La lana se vendía en, no me acuerdo dónde, en Smithfield se vendía la carne. Y entonces no era que la Argentina y el Uruguay dejaran de ser independientes, estaban en una red que me parece que es una forma mucho más apropiada que el viejo concepto de ocupación política y dominio político. Y esta gente talentosa para el comercio, dedicados al comercio. Hay una colonia china en todos lados, fíjense en Buenos Aires. Ya los pequeños supermercados no se llaman pequeños supermercados, se llaman los chinos. Y ahí está el matrimonio, ¿cómo eran los almaceneros españoles y gallegos antes en Montevideo? Bueno, en todos lados hay un chino, y un chino que quiere hacer negocios, y un chino que trabaja las N cantidad de horas. Entonces tienen como una representación en todos lados. Ponen el mercado de 1.400.000, y decir, ¿quién se anima a decir que no? Y allí van la primera ministra inglesa y hace la reverencia, y va Merkel, y va Macron, van todos. ¿Por qué? No es que es una dictadura comunista, claro que un billón de consumidores le alegra la vida a cualquiera, desde el vendedor de caramelos hasta el que venda portaaviones. Entonces, yo creo que para América Latina se presenta una gran oportunidad. El mundo unipolar es peligroso para los países chicos. El mundo bipolar, en la medida que haya una diplomacia que tenga una cierta astucia y sea capaz de jugar con las alternativas, yo creo que es muy importante. Y ese es el panorama que hay distinguidos diplomáticos, past y present, como dicen ustedes en el Rotary, past embajadores y present embajadores, que seguramente lo sabe mejor que yo, pero es algo que tienen que escuchar los hombres de negocio y los políticos. Hay una ecuación internacional distinta.
Si sabemos aprovecharla, cual corresponde a un verdadero patriotismo, yo creo que es un momento muy interesante. Bueno, en definitiva, eso es lo que en estas pocas páginas tratamos de convertir en un tema de discusión y que creo que va a seguir avanzando, porque lo que está pasando en China y lo que pasa en Estados Unidos parecería que son líneas que se van a continuar durante cierto tiempo. Muchas gracias.